llénanos del gozo, llénanos de la capacidad de recibir y obedecer lo que está escrito. Guárdanos de ser oidores olvidadizos, y que tu palabra dé fruto al 100% en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Qué interesante ver cuál era la realidad del universo en un principio. Dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía. Quizás esa es la realidad de muchos hoy. Nos encontramos así, desordenados, vacíos, en tinieblas, quizás en situaciones y condiciones donde nos sentimos tan lejos de ver la intervención de Dios en nuestras vidas. Pero hay algo poderoso e importante que sucedió en el principio y que debes saber que sigue sucediendo el día de hoy, y es que no importa el desorden, el caos y las tinieblas, el Espíritu de Dios se sigue moviendo en medio de todo ese desorden, caos y tinieblas. Aún si tú estás en ese momento, debes saber que el Espíritu de Dios sigue buscando moverse en tu vida para restaurar, para sanar, para levantar, limpiar. Y qué poderoso, porque lo que sigue de eso es que ahora Dios habla, Dios da una palabra, dijo Dios, lo que nos enseña que antes de Dios hablarnos, Dios busca moverse en nuestras vidas. ¿Sabes? Si tú y yo no experimentamos el mover del Espíritu de Dios en nuestras vidas, difícilmente lo que Dios dice tendrá importancia o poder o la capacidad de cambiar lo que hay en nuestras vidas. Número uno, el Espíritu de Dios se mueve para que, número dos, venga esa palabra de Dios capaz de transformarlo todo y traer luz sobre las tinieblas, orden sobre el desorden, dirección sobre la incertidumbre. Dios se mueve para, número dos, hablarnos, y es su palabra la que lo cambia todo. Y dice Romanos capítulo 8 versículo 11: si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes. En Génesis 1 el Espíritu de Dios se movía sobre el desorden, sobre el caos, sobre las tinieblas. En Romanos 8:11 tenemos una promesa, y es que el mismo Espíritu que se movió en Génesis 1, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, dice la palabra, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amados, tenemos una buena noticia, y es que el mismo Espíritu que se movió en el desorden, en las tinieblas, en el caos en Génesis 1, está dentro de ti y de mí, si hemos creído en Cristo Jesús, si tú y yo hemos confesado con nuestra boca y creído en nuestro corazón, porque la promesa es que seremos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ese Espíritu Santo no solo se mueve en el desorden, en el caos, en las tinieblas, ese Espíritu Santo levanta lo que está muerto. Y si está dentro de ti, ese Espíritu Santo quiere levantar lo que en ti se ha muerto, lo que en ti se ha desordenado, lo que en ti se ha vuelto una tiniebla, un caos. Él quiere traer ese orden. Ezequiel 37 versículo 1 dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Una vez más vemos cómo al Señor no le espanta ni el desorden, ni las tinieblas, ni el caos. Tampoco le espantan los valles llenos de huesos. Hermanos, Dios no está limitado a una forma, a un molde. Tanta gente ha tenido encuentros con Dios en lugares como hospitales, en medio de los peores días de sus vidas.
Un homosexual en Guadalajara se convirtió a Cristo en un antro donde oyó la voz de Dios hablarle. El Espíritu de Dios no está limitado a condiciones, a formas. El Espíritu de Dios va a lo más bajo del ser humano, porque Él desea despertarnos, atraernos y ahora traer su palabra que tiene el poder de transformarnos. Tú estás hoy aquí para oír la palabra de Dios porque hubo un Espíritu Santo que se movió en tu vida, que te atrajo, que te despertó, que te incitó para oír y recibir el mensaje que puede traer vida, cambios a tu vida. Y qué fuerte que en medio de este valle lleno de huesos, dice, me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto secos en gran manera. A veces la condición de nuestra vida es exactamente esa. Estamos secos, estamos muertos, estamos sin vida, aun cuando hemos oído el mensaje, aun cuando quizás tenemos años como el joven rico poniendo en práctica los mandamientos. Pero a veces nos encontramos secos, sin vida, muertos. Pero le dice Dios a este hombre en el versículo 3, me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Hijo de hombre, ¿vivirá ese matrimonio? Hijo de hombre, ¿vivirán sus hijos? Hijo de hombre, ¿vivirá su espíritu, su comunión conmigo? ¿Vivirá aquello que se ha secado y muerto? ¿Vivirá su salud? Hijo de hombre, ¿tendrán un mañana? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. La verdad es que tú y yo no podemos decir si viviremos o no. La verdad es que tú y yo no podemos ver los huesos secos y definir si vivirán o no. Pero sí podemos recordar, tú sí lo sabes. Yo no sé, pero tú sí tienes el poder de cambiar lo que yo no puedo cambiar. Yo puedo esforzarme y mis esfuerzos ser en vano. Yo puedo hacer y hacer y hacer y no ver nada, pero tú puedes hacerlo y cambiarlo todo. Yo no sé, Señor, pero tú sí lo sabes. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Y diles, huesos secos, oigan palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Aunque tú no sabes qué es lo que va a pasar con tus hijos, con tu familia, con tu matrimonio, con tu salud, con tus finanzas, con todo lo que vives y enfrentas, tú y yo no sabemos. Pero aunque no sabemos, Dios nos dice, profetiza. Profetizar literalmente, de acuerdo a la palabra de Dios, es declarar lo que no es como si fuese. Y tienes que saber que para profetizar no hay que ser profetas. Para profetizar hay que oír la voz de Dios y tener fe que lo que Él dice es verdadero y es real. Para profetizar hay que tener la fe para declarar y ver esos huesos secos y decir, están muertos, pero oigan palabra de Dios. Hermanos, qué poderoso, porque en Génesis 1 lo mismo que ocurre: desorden, tinieblas, caos, pero el mover del Espíritu y la palabra de Dios lo cambia todo. Y lo mismo ocurre en Ezequiel 37. Huesos secos, muerte, pero la palabra de Dios viene y lo cambia todo. A Dios no le espanta qué tan seco estás hoy. A Dios no le espanta ni siquiera qué tan muerto estás hoy. A Dios no le espanta ni cuántos días llevas muerto. Solo necesitas exponerte al mover de su Espíritu Santo y oír la palabra de Dios, que tiene el poder de cambiar y de traer orden sobre tu desorden y caos. Y Dios le dice a este hombre: profetiza sobre estos huesos secos y diles, huesos secos, oigan palabra de Jehová.
Profetizar no es decir mis buenas intenciones. Profetizar no es decir lo que yo desearía que ocurriera. Profetizar ni siquiera es hablar solamente con amor. Profetizar es literalmente ordenar a lo seco y a lo muerto lo que Dios está diciendo. Por eso es que tú tienes que aprender a oír la voz de Dios. ¿Qué está diciendo Dios hoy sobre mi situación? ¿Qué está diciendo Dios hoy sobre mi vida? ¿Qué está diciendo Dios hoy sobre mi iglesia, mi ciudad? ¿Qué está diciendo Dios hoy? Porque profetizar es hablar lo que Dios está hablando sobre la condición de muerte, sequedad, desorden, tinieblas. Oigan palabra de Jehová. Eso es lo que lo cambia todo. La palabra de Jehová. No es la palabra de un hombre, no es la palabra de un gobierno, no es la palabra de un sistema, de una religión, no es la palabra de ningún conocimiento. Es la palabra de Jehová lo que puede resucitar a los huesos secos. Es la palabra de Jehová lo que puede cambiar lo que nadie más y nada más ha cambiado. Oigan, palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Qué fuerte, porque yo, hombre, no sé lo que puede pasar, pero al oír a Dios estoy hoy seguro que así ha dicho Jehová. Yo no sé, pero estoy seguro que oí una voz, y esa voz dice: he aquí yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Qué fuerte la necesidad del mover del espíritu, pero también la necesidad de oír la palabra de Dios. Dice Gálatas 3 versículo 1: Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. Qué fuerte, porque Pablo le está hablando a una iglesia que oyó el mensaje, pero no tenía la capacidad de obedecer al mensaje. ¿Te imaginas esos huesos secos oyendo el mensaje, pero sin obedecer al mensaje? ¿Te imaginas ese mundo desordenado y en tinieblas de Génesis 1? Que Dios dijera: sea la luz, pero la luz no obedece. Esta gente oía el mensaje, pero no podía obedecer a la verdad. Y Pablo les dice: ¿quién los fascinó? En otras palabras, ¿quién los hechizó? En otras palabras, ¿quién los tiene en esa condición donde pueden oír pero no obedecer? ¿Quién los tiene tan adormecidos? ¿Qué los tiene tan ajenos de la vida de Dios que pueden oír la palabra pero no obedecerla, aun cuando saben que la palabra es la única capaz de cambiarlo todo en sus vidas? Gálatas insensatos. Qué tragedia cuando estamos expuestos a la palabra de Dios, pero no estamos siendo obedientes a la palabra de Dios. La pregunta es: ¿qué nos estorba para obedecer a la verdad? ¿Qué en tu vida y en mi vida está siendo un estorbo para que no solo seamos un pueblo que oye la palabra, que trae vida, orden, que sana, sino para que seamos un pueblo que tiene la capacidad de obedecer? ¿Qué nos está estorbando? ¿Prejuicios personales? ¿Ideas personales? ¿Pecados? ¿Dureza? ¿Comodidad? ¿O quizás no responder con fe? Gálatas 3:2 dice: esto solo quiero saber de ustedes: ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Recibiste al Espíritu por las obras o recibiste al Espíritu porque oíste con fe?
¿Cómo recibiste al Espíritu? Lo que has recibido de Dios, ¿lo has recibido por oír con fe? ¿O lo has recibido por las obras de la ley? Lo que nos debe recordar cómo es que podemos seguir recibiendo de Dios. Las obras de la ley no pueden cambiar nada en tu vida, pero oír con fe puede cambiar todo en tu vida. Oír con fe, oír con fe, oír con fe. Es la única forma en que podemos caminar en fe y orden. Cuando oímos con fe, porque creemos en lo que solo Él puede hacer. Creemos en los milagros, en las maravillas, en el poder, en la obra que hay en Él. Pero número 2, obedecemos su instrucción. Fe y orden. Creo en el milagro que Él puede hacer, pero 2, obedezco lo que Él me está hablando. Gálatas 3:5 dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes. Hermanos, lo que acabamos de ver en el testimonio es una maravilla. Que personas buscando hijos por años no puedan dar a luz, pero de repente el Señor les dé una palabra. Esas son maravillas. Personas con hernias que tenían que ser operadas, pero de repente el Señor hace un milagro. Esas son maravillas. Y dice la palabra: aquel que suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o porque oímos con fe? Las maravillas y milagros son por nuestras obras o son porque hemos oído con fe. Qué poderoso. ¿Cómo podemos seguir viendo milagros y maravillas en nuestra vida? Por la fe. Por lo que tú y yo decidimos si lo que vemos hoy es un estilo de vida o solo es algo como Bethesda, cada vez que el ángel quiera mover el agua. Sistema religioso. Gálatas 3:11 dice: queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las escrituras dicen: es por medio de la fe que el justo tiene vida. Es por la fe. Oír con fe la palabra de Dios. Si Él dice: levántate, Señor, aunque tengo 8 años tirado, yo creo que hoy me puedo levantar. Si Él dice que venga la luz, Señor, aunque tengo toda mi vida en tinieblas, yo creo que hoy puede venir la luz a mi vida. Si tú hablas paz sobre mí, aunque no la conozco, aunque siempre he vivido en ansiedad, en un momento tú puedes traer y producir en mí lo que nada más ha podido hacerlo. Gálatas 5:7 dice: ustedes corrían bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Porque todo lo que ha sucedido en nuestras vidas de parte de Dios ha sido el resultado de oír con fe y ver a Dios obrar. Entonces ahora Pablo le dice a esta iglesia: ¿quién los estorbó? Ustedes corrían bien, ustedes veían maravillas y milagros, ustedes han visto la intervención de Dios en tantas formas en su vida. Corrían bien. Hoy, ¿quién o qué te está estorbando para que no sigas viendo el mover de Dios en tu vida? ¿Qué les está estorbando? Y tú y yo tenemos que ser realistas, vulnerables, para poder definir qué nos está estorbando para no obedecer a la verdad. Quizás es la falta de fe. Quizás lo que oímos suena tan lejos de nuestra realidad que no creemos que sea posible que tú y yo podamos vivir la verdad.
Quizás el mensaje se ha vuelto una buena fábula que oímos y nos gusta lo que oímos, pero vivirlo suena tan difícil porque no oímos con fe. Hermanos, la fe es recordar que yo no puedo, pero Él sí puede. Si no es por el Espíritu, entonces es por tus obras. Y si es por tus obras, entonces Dios no es glorificado. Si tú logras lo que logras solo por tu fuerza, ¿dónde está la intervención de Dios? ¿Por qué habrías de venir aquí a levantar tus manos y exaltar a alguien que no ha hecho nada por ti? Cuando vivimos por las obras, el evangelio carece de sentido. Cuando todo se trata de nuestro esfuerzo humano. Ahora hay que esforzarnos, claro que hay que esforzarnos, pero hay que aprender a descansar en ver al Espíritu de Dios hacer lo que nosotros no podemos hacer. Yo puedo hacer hasta aquí, Señor, pero de aquí solo tú puedes hacer lo que yo no puedo hacer. Yo puedo predicarle la palabra a mis hijos, pero solo tú puedes convertir su corazón. Yo puedo orar por mi esposo o esposa para que se convierta a ti, pero solo tú puedes hacer el trabajo de hacer volver su corazón a ti. Yo puedo alabarte, adorarte y descansar, pero solo tú puedes abrir el mar en dos. Yo puedo alabarte y adorarte, pero solo tú puedes cambiar el diagnóstico. Yo puedo hacer lo que a mí me toca, pero solo tú puedes hacer lo que yo no puedo hacer. Esa es la importancia de oír con fe. ¿Qué nos está impidiendo hoy obedecer a la verdad? Falta de fe, o quizás pecado. ¿Sabe cuál es el problema del pecado? Que pone una barrera entre nosotros y Dios, porque Cristo ya vino a morir por nuestros pecados. Pero la palabra nos enseña que el haber muerto por nuestros pecados no es para que tú y yo ahora vivamos en pecado, sino al contrario, para que tú y yo echemos mano de la gracia que tenemos en Cristo Jesús, para que podamos vencer lo que antes no podíamos vencer. Y otra vez, vencer lo que no podíamos vencer no es en nuestras obras, es por medio de su Espíritu Santo. Hay cosas que nuestra naturaleza humana tiene esa tendencia, necesidad de permanecer. Quizás son hasta cosas que se han repetido generacionalmente en nuestras vidas. Pero qué poderoso es que cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, Él puede cambiar nuestra identidad y naturaleza para que se rompan ciclos, patrones, conductas, tendencias que nos mantenían atrapados. El Espíritu Santo es excelente en romper ciclos. Por eso dice la palabra en Isaías que el yugo se pudrirá a causa de la unción. Dios puede romper sobre nosotros los yugos, no para que tengamos una libertad por 2 meses más, para que podamos tener una libertad por el resto de nuestras vidas, para que podamos vencer una vez y para siempre aquello que nos quebrantaba, que nos mataba, que nos afligía, aquello que quería destruir a tus hijos y a tus nietos. Hoy en Cristo Jesús tú y yo podemos levantarnos y decir: ya no más, ya no más. Este espíritu de depresión, de ansiedad, de inmundicia se acaba aquí. Pero es por medio del Espíritu, no por nuestras obras. ¿Qué nos estorba para obedecer a la verdad? Una vida alejada de los principios de Dios. Quizás oímos y sabemos, pero no los ponemos en práctica, no los obedecemos. Efesios 4:18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón.
Podemos estar expuestos a la verdad de Dios, pero estar entenebrecidos, sin entendimiento, sin la capacidad de entender lo que el Señor nos está hablando, hermanos, eso no es normal. No es normal que vengas a la iglesia y no entiendas el mensaje. No es normal que abras tu Biblia y no entiendas lo que la Biblia dice. Es entenebrecimiento. Pero también la Biblia nos habla de vivir ajenos de la vida de Dios por ignorancia, porque quizás no oímos la palabra de Dios. Cuando Dios manda llamar a Moisés en el libro de Éxodo, Dios habla con él 40 días y 40 noches. Qué fuerte que tú y yo tenemos un Dios que en 40 días Él habla en la mañana y en la noche. Pero muchos nos hemos acostumbrado a un Dios que solo habla los domingos a las 10 de la mañana. Y solo oímos a un Dios una vez a la semana, cuando Dios anhela que lo escuchemos en 40 días y 40 noches. Por eso muchos vivimos en una ignorancia en la palabra de Dios, y por eso la Biblia dice que por falta de conocimiento el pueblo fue destruido. Qué bueno que vienes a la iglesia, pero tú eres responsable de abrir tu Biblia en tu casa. Tú eres responsable de darle autoridad y poder a la palabra de Dios en tu casa. Efesios 4:31 dice: quítense de ustedes. Estamos hablando de los estorbos para obedecer. Quítense de ustedes la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Y me encantan estos pasajes porque, como repetidas veces vemos en el Nuevo Testamento, todo lo que viene de Dios a veces tiene más que ver con una nueva identidad y actitud que con algo místico. Muchos piensan que quitarnos la amargura, el enojo, la ira, la gritería, maledicencia y malicia, hay que ir a un encuentro de 3 días. Hay que ir a un encuentro y que nos oren 20 veces. Hay que ir a un encuentro y que nos pongan un huevo de avestruz en la mochila. Hay que ir a un encuentro y que nos pongan las plumas del gavilán más viejo de la sierra. Hermanos, qué poderoso, porque cuando llegamos a este mensaje nos damos cuenta que la amargura, el enojo, la ira, la gritería, maledicencia y malicia solo te la tienes que quitar. Cambia tu identidad, cambia tu actitud. No seas místico. Simplemente, si estabas amargado, Señor, yo no pertenezco a esta raíz de amargura y hoy te la entrego, y hoy perdono a quien tengo que perdonar, porque tú me has llamado, de acuerdo a los frutos del Espíritu Santo, a ser una persona que tiene gozo, que tiene paz, que tiene la bondad, que tiene los frutos que viene del Espíritu Santo. Hoy renuncio a la amargura. Y sabes, tarde o temprano vendrá otra vez la amargura. A lo mejor prendes el estéreo de tu carro y va a empezar a sonar: yo no nací para amar, nadie nació. Y va a empezar a sonar las que le gustan a algunos hermanos de la hermana Paquita. Amargura que al final del día tú decides si le das lugar o si dices: es que esto ya no responde a mi identidad. A mí pónganme las del gozo de Dios, a mí pónganme las de la libertad en Cristo, a mí pónganme las de la llenura del Espíritu, a mí pónganme las que hablan de que yo soy de Cristo, que lo pasado quedó atrás y hoy yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Solo tienes que quitarte, despojarte de esa vieja naturaleza y abrazar la nueva identidad en Cristo Jesús. Quítate esos estorbos. Quítate ese enojo, quítate esa ira, quítate esa gritería, esa maledicencia, esa malicia. Quítatela. Dice Efesios 5:8: porque en otro tiempo eran tinieblas. Génesis 1: la tierra estaba desordenada, vacía,
las tinieblas gobernaban. Tú y yo estábamos como Génesis 1. En otro tiempo éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Wow. Dile a alguien que tiene cerca: yo soy luz. Dile a Dios: Señor, gracias, porque yo era tinieblas, pero hoy soy luz en ti. Ahora somos luz en el Señor. Y dice: anden como hijos de luz. Si lo eres, entonces solamente aprópiate de eso. Y cada vez que las tinieblas vuelvan a tu vida, repréndelas. Señor, yo soy hijo de luz. Porque el fruto de espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. No participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. Qué interesante que empieza diciendo: ya son de la luz, ya no son de las tinieblas. Pero muchos, aunque ya no somos de las tinieblas y somos de la luz, seguimos participando en las obras infructuosas de las tinieblas. Una vez alguien me dijo: si tú ves que camina como pato, que come como pato, que habla como pato, me dijo: ¿qué crees que es? Me dijo: si vive como perro, camina como perro, habla como perro, ¿qué crees que es? Pero muchos cristianos, aunque somos de la luz de Cristo, seguimos teniendo tendencias y comportamientos de las tinieblas. Por eso hay contradicciones. Es que dice que es cristiano, pero no parece. Es que dice que es cristiano, pero no vive como uno. Por eso dice la Biblia: no solamente entiendas que eras de las tinieblas y que hoy en Cristo ya eres de la luz, sino que ahora también ya no participes de las tinieblas. Si vienen tus amigos y te dicen: oye, al rato vamos a ver el fútbol en la casa del diablo, y ahí va a haber barra libre. Si eres de la luz, si eres de la luz, ya no participes de las obras de las tinieblas. Mejor pídele a Dios: Señor, dame amigos que te aman, que te temen, que te buscan, porque no puedo, si soy de la luz, seguir participando de las tinieblas. Qué poderoso. Sino más bien repréndelas. ¿Qué debes hacer con las tinieblas? Repréndelas. Reprende cuando vienen tinieblas a tu mente a quererte engañar. Repréndelas. Cuando vienen tinieblas sobre tu hogar trayendo opresión, repréndelas. Porque somos de la luz. Vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: mira lo que provoca la luz de Cristo: despiértate tú que duermes. Pablo le dice a los Gálatas: ¿quién les estorbó? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los metió a esa condición de adormecimiento, entenebrecimiento? Porque cuando viene la luz de Cristo, número uno, te tienes que despertar si estabas dormido. Hoy te digo, Iglesia Libertad, tú eres de la luz. Y hoy te digo en el nombre de Jesús: despiértate tú que duermes. Número 2 dice: levántate de los muertos. Ezequiel 37, huesos secos, pero el mover del Espíritu y la voz de Dios, huesos secos. Hoy les hablo palabra de Dios: levántense y volverán a vivir. Entrará el Espíritu de Dios sobre ustedes y volverán a vivir. Cuando viene la luz de Cristo, no solo te despiertas, también te levantas de los muertos.
Y número 3, cuando viene la luz de Cristo, te alumbra Cristo. Ya no andamos en oscuridad. Dice Juan 1 que en el principio era el verbo y el verbo hablaba con Dios y este era Dios. Pero luego empieza a hablar como el verbo era la luz y las tinieblas no pudieron resistir a la luz de Cristo. Hermanos, cuando la luz de Cristo viene sobre nosotros, esa luz no solamente alumbra a ciertas cosas, esa luz alumbra todo en tu ser, alumbra todo en tu vida. Y qué poderoso, porque el verbo es Jesús, pero el verbo también es la palabra de Dios. Y por eso dice la palabra que la palabra es lumbrera a mis pies. ¿Quieres la luz de Cristo? Tienes que volver a Jesús y a su palabra. Y quiero terminar diciendo cómo somos llenos del Espíritu Santo. Me encanta, porque la palabra de Dios, si no la puede entender un niño, tampoco la va a entender un adulto. La palabra de Dios es tan simple y sencilla que todos debemos entenderla. No contiene misticismo, no contiene hilos negros. Por eso Pablo una vez dijo: no podemos comportarnos como gente que cree que necesita ir por la verdad y tiene que cruzar el mar. Cristo ya nos trajo la verdad y solo hay que ir a Cristo, porque en Él está toda la verdad. Si tú crees que tienes que cruzar el mar para ir por la verdad, ¿de qué sirve la obra de Cristo en tu vida? La verdad está delante de nosotros. Y qué poderoso, porque Efesios 5:18 nos dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Creo firmemente que Pablo no solo se estaba refiriendo al embriagarnos con el alcohol, sino con todo lo que la vida pretende embriagarnos y hacernos perder la sobriedad. Hay gente que no se embriaga con alcohol, pero se embriaga con los problemas de la vida, se embriaga con las cosas de la vida, se embriaga con el dinero, se embriaga con sus pasiones, con sus impulsos. Todo lo que nos hace perder la sobriedad, porque Jesús una y otra vez nos advirtió diciendo: estén sobrios y velen, porque número uno, su adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si el diablo tiene a un borracho y a un sobrio, ¿a quién crees que va a agarrar primero? Porque si hay que correr, el sobrio sabe para dónde, pero el borracho, pero no solo es una borrachera del alcohol. Claro que eso está mal y reprobado, pero también hay borrachera de tantas otras cosas en la vida que te hacen perder la sobriedad de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y continúa diciendo: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien. O sea, cada vez que tú te sientes, ¿por qué personas quieren emborracharse de lo que sea en la vida? Porque quieren huir de algo, porque quieren experimentar quizás un gozo, un deleite que quizás no hay en su vida, porque quizás quieren sentir una paz. ¿Por qué la gente se embriaga? Porque está buscando algo que no tiene. Y entonces la palabra nos dice: cada vez que tengas esta necesidad de perderte en algo, de ir a algo que no soy yo, dice: sé lleno del Espíritu. El que se emborracha con vino acaba peor que como empezó, porque acaba hasta en la cruda realidad
de su caos, desorden, tiniebla. Pero el que se llena del Espíritu Santo se llena de gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, sobre las cuales cosas no hay ley. Y dice cómo podemos ser llenos del Espíritu. Y por eso decía que la palabra es para los niños, porque para ser lleno del Espíritu no hay que esperarnos a que sea el domingo del Pentecostés. Imagínense, estuviéramos condenados a una vez al año ser llenos. Para ser llenos del Espíritu no tenemos que hoy encerrarnos como la gente en los Hechos se encerró y oró hasta que vino la llenura. No, para ser llenos del Espíritu dice aquí como hablando entre ustedes con salmos. Si yo no le puedo explicar cómo ser lleno del Espíritu Santo a mi hija de 4 años, ¿cómo el Evangelio va a transformar su vida? Hija, es que tienes que esperarte y apretar los dientes y cerrar los ojos con todas tus fuerzas y levantar tus puños y cerrar los puños y empezar a temblar. Es que tienes que empezar a gritar como loquita. ¡Ah! Es que tienes que empezar a hacer un baile raro. No. ¿Cómo soy lleno del Espíritu Santo? Hablando entre nosotros con salmos, recordando la palabra de Dios, dándole importancia a la palabra de Dios. Oye, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y aunque andes, no más que no le prendieron su micrófono al hermano. Oye, dice el Salmo 1: Jehová me dijo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, solo pídeme y te daré por herencia. Hablen entre ustedes con salmos. Para gente esto puede sonar ridículo, pero hermanos, esto puede cambiar tu vida. Dale importancia a la palabra de Dios en tus conversaciones, en tus pláticas. Hablen con salmos, hablen con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones. En otras palabras, no solo hablen, sino también adoren, alaben a su Dios. Escucha, qué poderoso, porque la forma en la que Dios cambia el desorden en orden, las tinieblas en luz, el caos en algo con propósito, es a través de lo que Él dijo. Dijo Dios. La forma en la que Dios cambia a los huesos secos y muertos en un ejército de hombres y mujeres valientes, esforzados, que aman a Jesús, es a través de un hombre que les profetiza la palabra de Dios. Ahora, ¿qué nos está diciendo Dios? Tienen que aprender a oír mi voz, pero tienen que aprender a también ser como yo. Aprender a usar sus bocas para hablar la palabra de Dios en todo momento, en toda condición, en toda circunstancia, en todo contexto. Y la repercusión, el resultado será que ustedes serán llenos del Espíritu Santo, que en medio de lo que están viviendo, de pronto van a experimentar la paz que sobrepasa entendimiento. De pronto van a experimentar ese gozo inefable que viene de Dios y no de las circunstancias. De pronto van a experimentar la fuerza que les capacita para levantarse, para vencer, para seguir adelante, para no tirar la toalla, para creer que fiel es el que hizo la promesa, para creer que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando tú empiezas a cuidar lo que sale de tu boca, lo que hablas, de pronto el mover de Dios empieza a volverse una realidad en tu contexto, pero también en tu propia vida. Ponte de pie. ¿Cómo cambio mis tinieblas?
¿Cómo salgo de las tentaciones, de las luchas? ¿Cómo apago los fuegos que se levantan contra mí? No se embriaguen con las cosas de esta vida. Sean llenos del Espíritu Santo. Tienes delante de ti dos decisiones: o te embriagas con las cosas de la vida, o te llenas del Espíritu Santo. Es que estoy solo, es que a mí nadie me entiende, es que mira lo que viví, es que mira lo que me hizo mi esposo, mi esposa. No, pues es que yo necesito embriagarme de las cosas de la vida. Es una opción. O yo me lleno del Espíritu Santo. Es otra opción. ¿Qué haces tú? ¿Cómo cambiamos estas tinieblas? ¿Cómo cambiamos este desorden? Siendo llenos del Espíritu Santo. Hermanos, ser llenos del Espíritu Santo no es una sugerencia, es una orden. Y si tú quieres obedecer a la palabra de Dios, ser llenos no puede ser algo que a ver si pasa. Ser lleno es algo que te tiene que pasar constantemente en tu vida. Yo necesito ser lleno del Espíritu. Ya no puedo perderme más en mis pasiones. Ya no puedo esconderme más en mis impulsos. Ya no puedo seguir más las corrientes de la vida que solo me hacen terminar más confundido, más perdido, más desordenado. Yo quiero responder a la palabra de Dios y yo quiero ser lleno de la palabra de Dios, entendiendo cómo Dios obra. Él se mueve, pero luego Él habla y su voz lo cambia todo. Y ahora Él nos da la autoridad también de entrar a ese mover de Dios, a esa presencia, porque Hebreos dice: entren con confianza al trono de la gracia y recibirán oportuno socorro. Pregunta: ¿entras al trono por tus obras o entras al trono por oír con fe? Porque respondes a un mensaje. Si el mensaje dice que entre con confianza, yo entro con confianza. Pero ahora también yo tengo que cambiar lo que sale de mi boca. Ya no voy a hablar más con amargura, con maledicencias. Ya no voy a hablar más en el dolor. Yo quiero hablar lo que dicen los salmos. Yo quiero hablar lo que dice la palabra. Pero también yo quiero empezar a adorar a Dios. No ocupo una reunión para adorar. Estoy llamado a adorar todos los días de mi vida. Hoy, mañana y pasado mañana y los días que siguen, yo voy a empezar a alabar y a adorar y a cuidar lo que sale de mi boca, porque el resultado será que seré lleno del Espíritu Santo. Pero también dice: y dando gracias a Dios en todo. Quizás tu vida o tu semana no ha sido como querías, pero puedes decir: Señor, gracias porque eres bueno, porque estás conmigo, porque eres fiel y no me has dejado. Aunque la semana no fue como quería, Señor, no he dejado de comer. Señor, mi esposa me sigue amando. Señor, mis hijos todavía están ahí buscándote, llamándote. Pero aun cuando las cosas no son como quieres, dale gracias. Dale gracias en todo. ¿Y qué produce eso? ¿Qué produce alabar, adorar, cambiar conversaciones? ¿Qué produce dar gracias? La llenura del Espíritu Santo en tu vida. Y quiero terminar 1 Tesalonicenses 5:17. Oren sin cesar. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Y el verso 19 dice: no apaguen al Espíritu. ¿Cómo le hacemos para no apagarlo? Oren sin cesar y den gracias en todo. O sea que ya le agregamos algunas cosas a la disciplina de lo que tiene que fluir de nuestros labios. Hablen entre ustedes con salmos. Alaben al Señor con himnos, cánticos espirituales. Den gracias en todo.
Pero ahora Tesalonicenses dice: oren por todo. Dale gracias, Señor, gracias por todo. Gracias por mis padres, por mis hijos, por mis abuelos, por mi trabajo, por la vida, por mi iglesia, por tu palabra, por mi esposa, esposo. Señor, gracias por todo. Gracias por lo que hago. Gracias por lo que no me has permitido hacer. Gracias porque eres tan bueno conmigo. Pero luego dice: oren por todo. En tus manos están mis tiempos. Yo descanso, yo confío, yo espero en ti. Yo te amo a ti. Señor, pido por mi familia, pido por mi escuela, pido por mi trabajo, pido por mi economía, pido por mi salud. Señor, ¿a quién tengo en los cielos si no es a ti? Ayúdame, levántate por mí, ora por todo. Y entonces serás lleno del Espíritu y no apagarás al Espíritu en tu vida. Ahí están disciplinas espirituales que tenemos que empezar a hacer y vivir si queremos ser llenos y no apagar al Espíritu. ¿Por qué no levantas tus manos y con esa simpleza y sencillez empiezas, número uno, a alabarlo y adorarlo con tus propias palabras? Dice la palabra: fruto de labios que confiesa su nombre. Empieza a expresar palabras que confiesan quién es Él para ti. Tú eres mi papá, tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres mi ayudador, mi sustentador, mi roca, el que levanta mi cabeza, mi refugio, mi pronto auxilio. Oh, tú eres lo que llena mi vida, lo que transforma mi pasado, mi presente y mi futuro. Tú eres mi Dios, tú eres en quien yo confío, tú eres en quien yo espero. Adoren a Dios con cánticos espirituales. Que emane un río de gratitud, de alabanza, de expresiones que confiesan su nombre. Tú eres tan bueno, tú eres tan fiel, tú eres tan grande, tú eres tan poderoso. Tú eres el sanador, tú eres el proveedor, tú eres el salvador. Tú me guías en la vida, tú me rescatas de mis enemigos. Puedo clamar a ti y soy salvo. Oh, en tu misericordia tú me has llenado de gracia y paz. Tú has cambiado mi historia. Tú me has rodeado de tu misericordia.